Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez. Antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendiga Señor a cada pastor, a cada oyente Señor de esta lección. Bendice sus vidas y ayúdanos Señor a comprender un poco más de tu palabra y el ministerio pastoral. Gracias Señor, te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo Los 4 Evangelios, lección 18, la crucifixión y muerte de Jesús. En esta oportunidad vamos a examinar uno de los trabajos que realizaron estudiantes que cursaron el módulo Los 4 Evangelios del semestre pasado. Dada la aclaración, vamos a comenzar. Leamos Mateo capítulo 27, versículo 32 al 56. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Se recomienda el siguiente bosquejo: 1. Camino al Gólgota. 2. Jesús es crucificado. 3. Los soldados romanos en la crucifixión de Jesús. 4. Jesús es escarnecido en la cruz. 5. La muerte de Jesús. 6. Jesús clama al Padre en agonía. Y 7. La muerte de Jesús. 8. Los resultados inmediatos de la muerte de Jesús.
cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Un segundo milagro ocurrió cerca de la hora novena, o 3 de la tarde, a través de un acontecimiento inexplicable que podría llamársele partida soberana, en que de algún modo Dios fue separado de Dios. En ese momento, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Como explica Mateo, la palabra hebrea Elí significa Dios mío, y lama sabactani significa ¿por qué me has desamparado? Debido a que Jesús estaba citando el muy conocido Salmo 22, pudo haber habido pocas dudas en las mentes de algunos de los que estaban allí en cuanto a lo que Jesús estaba diciendo. Habían estado burlándose de él por la afirmación que había hecho de ser el Hijo de Dios. Y se habría esperado una apelación por ayuda divina. Lo que expresaron: a Elías llama este, no fue una conjetura acerca de lo que él dijo, sino que simplemente fue una extensión de las burlas crueles y cínicas. En este milagro único y extraño, Jesús estaba clamando angustiado debido a la separación que ahora experimentaba de su Padre Celestial por la primera y única vez en toda la eternidad. El autor en su comentario tiene un estilo popular de exposición y enseñanza con detalles y observaciones precisas que describen el relato, lo que lo diferencia entre las lecturas simples de una historia y el de tener la sensación de estar en la escena, puesto que indica que el Espíritu Santo controló los ojos del autor de los versículos, para que cada detalle creara una crónica paso a paso del punto de inflexión de la historia de la crucifixión de Jesús, donde nosotros observamos en silencio atónitos a medida que los verdugos intentan transformar a la ejecución de Jesús en una comedia, en una burla, por sus sonrisas burlescas, donde casi se escuchan los insultos despiadados de la multitud y la intercesión misericordiosa del Señor por ellos. Jesús fue tan solo un miserable ante ellos que encontró la vida en la colina de la muerte, dando una conversión en el Calvario. En ese día, hace 2000 años, el infierno llegó a Jerusalén. En todo, Dios estaba creando la posibilidad del perdón por el pecado y la vida eterna, y esto hace que la crónica de la crucifixión ciertamente sea una buena noticia. Sin duda, describe el autor, el asesinato de Jesús es un relato ordenado con una mirada al pecado del hombre y la bondad de Dios. De acuerdo a John MacArthur, el sacrificio de Cristo de una manera que obliga al lector a contemplar el acontecimiento en todo su poder, haciéndonos pasear en su libro por escenarios, perfiles de los protagonistas y doctrinas fundamentales que envuelven la muerte sacrificial del Mesías judío, poniendo datos que provienen de la historia y otras de las disciplinas como la medicina, haciendo poca especulación u opinión de parte del autor. El autor hace una especie de promesa de continuar con el siguiente tomo, dedicando a los testimonios de la resurrección, para hacer justicia al anhelo de los lectores y amantes de la vida del Mesías y su evangelio. En los últimos años, se ha observado un interés sin precedentes en el funcionamiento interno del sistema de justicia, porque se percibe mucha injusticia, incluso en las mejores cortes de la jurisprudencia terrenal de los humanos, puesto que condenan a los inocentes o eximen a los culpables. Estamos consternados e indignados por estos casos, y sin embargo, no parecen estar disminuyendo. Casi todas las semanas, algún error involuntario de la justicia se diseca, y lo recordamos en tan solo una revista de noticias, por lo que la confianza de los bolivianos en nuestro sistema de justicia penal parece estar en su punto más bajo de todos los tiempos.
Pero la preocupación de la sociedad moderna sobre la justicia fracasando no es nada nuevo. Notorios casos de víctimas inocentes que fueron injustamente encarcelados o ejecutados ensucian las páginas de la historia, desde el relato bíblico de Nabot, que fue enmarcado y ejecutado por Acab en el antiguo Israel, hasta los juicios por brujería de la historia medieval, hasta la época actual. Y en el otro lado, la justicia está llena de relatos de personas culpables libres por los tribunales de justicia, que van desde antiguos aristócratas hasta los modernos jefes del crimen organizado que utilizan el soborno y la intimidación para manipular el sistema. Los malvados prosperan a menudo, mientras que los justos sufren injustamente. En ninguna parte se observa esto más gráficamente que en el arresto, juicio y crucifixión de Jesucristo. Ninguna víctima de injusticia fue jamás tan inocente que el Hijo de Dios sin pecado. Sin embargo, nadie sufrió más dolor de lo que Él lo hizo. Fue ejecutado cruelmente por los hombres que abiertamente reconocieron su impecabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, Barrabás, un asesino insurrecto, ladrón, fue puesto rápidamente libre. Fue la mayor farsa de justicia que el mundo haya visto. Jesucristo fue el único individuo verdaderamente sin pecado que jamás haya existido. El más inocente, varón perfecto y virtuoso de todos los tiempos. En él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él llevó todo el peso de la retribución por la maldad humana. Él sufrió como si fuera culpable de los peores delitos de la humanidad. Y sin embargo, Él no fue culpable de nada, siendo el peor error involuntario de la justicia humana en la historia del mundo, siendo un acto malvado perpetrado por las manos de los malvados. Pero esa no es la historia completa. La crucifixión de Cristo fue también el más grande acto de justicia divina que se haya realizado. Fue hecho totalmente de acuerdo con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y para el más alto de los propósitos. La muerte de Cristo aseguró la salvación de un número incalculable y abrió el camino para que Dios perdonara el pecado sin poner en peligro su propia norma perfectamente santa. Cristo no fue una mera víctima de hombres injustos cuando fue colgado en la cruz. Cristo murió voluntariamente, convirtiéndose en una expiación por los pecados de los injustos, al igual que los asesinos que lo mataron. Fue el mayor sacrificio que jamás se ha hecho, el más puro acto de amor que jamás se haya realizado, y en última instancia, un acto infinitamente más elevado de justicia divina que el de todos los seres humanos en el ámbito de la justicia que representaba. Todo verdadero cristiano sabe que Cristo murió por nuestros pecados, pero en la existencia mundana de nuestra vida cotidiana no estamos demasiado dispuestos a tomar la cruz de Cristo y equivocadamente pecamos en ella como uno de los hechos elementales de nuestra fe. Por lo tanto, descuidamos meditar sobre esta verdad de todas las verdades y perdemos la riqueza real de la misma. Si pensamos en ello en absoluto, tendemos a meternos demasiado en la parte menos profunda de la piscina, cuando deberíamos estar nosotros mismos sumergidos en sus profundidades diariamente. Muchos erróneamente piensan de Jesús como una mera víctima de la injusticia humana, un mártir que sufrió trágica e innecesariamente, pero la verdad es que su muerte era el plan de Dios. De hecho, fue la clave para el perdón eterno de Dios para la redención. Lejos de ser una tragedia innecesaria, la muerte de Cristo fue una gloriosa victoria, el acto divino de benevolencia y maravilloso más bondadoso que jamás se hizo en nombre de los pecadores. Es la expresión consumada del amor de Dios por nosotros. Sin embargo, aquí también vemos la ira de Dios contra el pecado. Lo que se olvida a menudo también en todas nuestras canciones y sermones acerca de la cruz es que fue el derramamiento del juicio divino contra la persona de Cristo.
no porque Él mereciera ese juicio, sino porque Él la quiso cargar sobre sí mismo en nombre de aquellos a quienes redimió. La muerte de Cristo es con mucho el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. Es el punto focal de la fe cristiana. Para nosotros, ser un refugio en el juicio final debe ser el principal santuario para la meditación privada de todo creyente. Todas nuestras esperanzas más preciadas se derivan de la cruz de Cristo, y nuestros más altos pensamientos deben tener sus raíces allí. Es un tema que no puede permitirse descuidar o tratar a la ligera. Es la vergüenza de la iglesia moderna de nuestro enfoque tan a menudo se fije en otra parte. Que nunca nos tomemos a la ligera la cruz de Cristo o pierda su profundidad, porque fue allí que la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se basaron, como lo describe el Salmo 85:10. Para terminar, vamos a responder las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿A quién obligaron a cargar la cruz? 2. ¿Qué significa Gólgota? 3. ¿Por qué Jesús no tomó el vino mezclado con mirra que le ofrecieron? 4. ¿Cuál era el título de la causa por la que se estaba crucificando a Jesús? 5. Los judíos fueron hasta el lugar donde había sido crucificado Jesús y no quisieron injuriarle porque estaban satisfechos. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.